Estamos acá en el fin de los callados, en Axpra. Hace rato que no teníamos programa, no estábamos generando contenido. Cada uno tiene sus tiempos y se hace difícil también presentarse a una entrevista y demás. Bueno, traemos acá a Juliana Parra, licenciada en Ciencias Forenses. Ella es de Colombia, así que vamos juntando los países. Vamos con la primera pregunta, que la primera pregunta siempre es suavecita, y finalizamos con una pregunta que es personal, que es personalísima, porque es muy mía la pregunta. Después vas a ver y te va a interesar. De acuerdo. Primera pregunta es, ¿quién es el encargado, digamos, de proclamar la muerte de una persona cuando la persona no estuvo hospitalizada, digamos? Bueno, Lorena, primero y antes de responderte, te agradezco muchísimo pues, por brindarme este espacio. Es un honor total para mí estar contigo, además de que hace muchísimo rato pues estábamos con la idea de hacer así fuera media horita de charla, pero pues sí se nos ha complicado un poquito por tiempo y horarios y bueno, todo eso, pero bueno, ya se dio la oportunidad. Con la pregunta que tú me haces, acá en Colombia depende. Acá en Colombia depende por qué. Nosotros debemos tener en cuenta que en el ámbito forense, en el ámbito judicial, existen, por así decirlo, dos tipos de muerte. Muerte violenta, muerte natural, ¿no es cierto? Dentro de las muertes violentas se pueden catalogar accidentales, suicidas, bueno, de ahí para allá todas las que nosotros conocemos, ¿no es cierto? E incluso indeterminada. Y dentro de la muerte natural, catalogamos pues las muertes aparentemente naturales o por enfermedades, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando una persona muere no necesariamente en hospital, dependiendo el factor en el que se encuentre, puede entrar a jugar el ámbito judicial, que en este caso sería medicina legal, o puede entrar a jugar el ámbito clínico, ¿sí? Se comunican con la ambulancia, llega un médico, el médico determina a tiempo aproximado de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué te digo esto? Si yo llego a un lugar y encuentro un cadáver que relativamente ya se encuentra descompuesto, ¿sí? Pues digamos que esa investigación no pasaría a ser una investigación clínica. O sea, no llega el médico a determinar causal de muerte ni a tiempo aproximado de muerte, porque no es trabajo del médico. Entonces, se comunica uno con medicina legal o con el cuerpo técnico de investigación, van y se hacen los análisis y ya por medio de la necropsia, los estudios posteriores al cadáver, se determina pues cuál fue la causal de muerte, ¿no es cierto? Pero hay otros casos, por ejemplo, las personas que mueren en las casas, los abuelitos, mayormente los abuelitos, la vejez, por así decirlo, y digamos, presentan una muerte entre comillas tranquila, entonces se llama o se comunica directamente con el centro médico asistencial. Esas son las personas que se dirigen hasta el lugar, llegan, toman signos vitales, determinan hora aproximada de fallecimiento y pues digamos que en estos casos no hay necesidad de realizar algún tipo de estudio por medio de la necropsia o por medio del tanatocronodiagnóstico, porque posiblemente ya hayan antecedentes principalmente patológicos, ¿sí? O por, digamos, términos naturales, que pues muchas veces es la vejez como tal, y en este caso pues se determina la hora de muerte y se cataloga como muerte natural. Yo les digo, ¿cómo es la manipulación, digamos, de un cadáver que tiene más de 3 días? Es muy diferente, ¿no? Es muy, muy complicado, ¿verdad? Mira que también depende, ya parezco abogado, depende. Depende de las condiciones, ¿sí? ¿Por qué? Hay situaciones donde el cuerpo se conserva muy bien, independientemente de los procesos o de los fenómenos de descomposición que esté empezando a presentar, ¿sí? E independientemente, pues, el tiempo que lleve, digamos, 3 días o más de 3 días. Factores como cuáles, como el clima. El clima entra a jugar muchísimo en la descomposición del cadáver.
Si estamos hablando de climas calientes, donde encontramos un cadáver en descomposición, posiblemente ya encontremos una descomposición avanzada. Entonces, pues obviamente el olor no se va a prestar mucho, la situación en donde encontremos o el lugar donde encontremos el cadáver también puede, digamos, presentar algún tipo de no de alteraciones, pero sí como que nos inhibe a nosotros hacer cierto tipo de cosas que en una escena normal podríamos hacer precisamente por la descomposición en la que se encuentra el cadáver, ¿sí? Entonces, la manipulación, por lo general, nosotros siempre debemos tener los EPP, elementos de protección personal, siempre, ¿sí? Cuando se trata de un cadáver en descomposición avanzada, que en este caso 3 días ya empieza la descomposición avanzada, nosotros debemos tener en cuenta, uno, pues obviamente preservar siempre la escena. La escena es lo que a nosotros nos va a botar absolutamente toda la información de lo que sucedió. Y dos, preservar el cadáver. ¿Por qué? Porque independientemente la descomposición del cadáver sea avanzada, siempre nos va a brindar algún tipo de información muy importante. Nosotros tenemos un dicho en el área forense y es que los cadáveres nos hablan. Y es cierto, no es que nosotros nos sentemos a preguntarle, venga, ¿qué pasó? No, porque pues es el cuerpo y ya no nos va a responder, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros realizamos el proceso del tanatocronodiagnóstico, vamos a poder determinar qué fue lo que posiblemente sucedió. El cadáver a nosotros nos va a empezar a brindar muchísima información para poder determinar. Pero como el manejo como tal, sí es un manejo muy cuidadoso. Y dependiendo también las situaciones, porque en los casos, por ejemplo, de suicidio, cuando las personas se ahorcan, se cuelgan, hay que tener mucho cuidado al momento de bajar el cuerpo. Primero, ¿por qué? Porque cuando una persona muere, relaja esfínteres, ¿sí? Y si la persona está colgada, pues yo no puedo ir como investigador, como médico forense, como a intentar bajarlo y abrir las piernas, porque posiblemente, si yo abro las piernas, se me van a venir, pues ya sea digamos, las heces fecales o la micción del mismo cadáver, precisamente por la relajación de esfínteres. En este caso, sí hay que tener muchísimo cuidado en el manejo como tal de estos cadáveres, mayormente por acumulación de virus, bacterias, evitar que nosotros contaminemos la escena o haya una contaminación cruzada, que de pronto nosotros dejemos algo de nosotros dentro de la escena y lamentablemente podamos al final hacer parte también de esa investigación dentro de la escena y lamentablemente podamos al final hacer parte también de esa investigación. Me impactó realmente. Nunca me hubiese imaginado esta escena de cuando en el caso de una persona que se ahorcó, de bajar el cuerpo, abriendo las piernas y que suceda lo que sucede, ¿no? Lo que explicaste recién. Terrible. No se me hubiese ocurrido nunca. Es terrible. Todas las cosas que no sabemos. Es terrible. No es para cualquiera. Exactamente. No es para cualquiera. Julie, cuando pasa todo esto, ¿no? ¿Hay algún riesgo del contagio? Porque recién vos explicaste sobre el contagio de, digamos, de ustedes hacia el cuerpo. Si fuese al revés, digamos, ¿hay contaminación del cuerpo, digamos, del muerto, de la persona que está muerta, hacia nosotros, por si la persona tiene algún virus, alguna bacteria? Hacia nosotros no, hacia ustedes, que son los que trabajan. ¿Corren ese riesgo o es o son mitos, digamos, que se comentan, que se escuchan por ahí? ¿O esto realmente es así? Claro que sí, eso no hace parte de mitos. O sea, nosotros estamos en un riesgo altísimo, altísimo de exposición a virus, bacterias, hongos, etcétera. Yo personalmente soy una de las personas que a lo que más le huyo son a las bacterias o digamos algún tipo de patología respiratoria, ¿sí? Digamos que hay un tema muy coloquial o que digamos las personas que no conocen al respecto dicen mucho y preguntan mucho, ¿sí? Yo he tenido muchos estudiantes que dicen como,
Profe, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con el HIV? Que es el virus de inmunodeficiencia humana o las personas que mueren por SIDA, ¿sí? Los virus mayormente después de un tiempo de muerte de la persona, el virus muere, ¿sí? Pero hay bacterias que no, que son más resistentes después de la muerte de una persona. Por ejemplo, lo que pasó con el COVID-19, que en su momento, pues obviamente fue el boom y por eso no permitían los de sanidad, por ejemplo, acá en Colombia, no permitían que se realizara manejo a cadáver con pacientes COVID. ¿Por qué COVID? Porque es una enfermedad respiratoria. Una de las enfermedades a las que yo más le corro, obviamente cuando una persona muere, digamos que uno ya tiene algún tipo de antecedente o uno busca pues la información de esa persona, tanto en epicrisis clínica, historia clínica, absolutamente todo, para saber de pronto cuáles pudieron haber sido las patologías también que había tenido esa persona, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito clínico, ¿sí? Patologías como cuál es la que yo corro, como la tuberculosis. ¿Por qué? Porque la tuberculosis después del fallecimiento sigue, continúa, ¿sí? Y nosotros, digamos que lo decimos coloquialmente también, con la baba del muerto se puede pegar la tuberculosis. Es lo mismo cuando una persona entra al hospital estando en vida con tuberculosis, ¿sí? Lo primero que hacen después de saber que esa persona efectivamente se encuentra con este tipo de patología o enfermedad, pues es aislarla. ¿Y por qué la aíslan? Porque saben que es una enfermedad respiratoria que se le puede contagiar a las demás personas, entonces hay que tener ciertos protocolos diferentes a los de un paciente común para poder trabajar y lo mismo nosotros hacemos con los cadáveres. Obviamente pueden haber muchos cadáveres a los que nosotros no conozcamos historia clínica, ¿sí? Y no sepamos a qué tipo de patología nos estemos enfrentando. Por eso siempre es necesario utilizar debidamente y correctamente los elementos de protección personal, de pronto para evitar algún tipo de infección, principalmente respiratorio. Para mí, ¿qué es lo más importante? Respiratorio. Bien, perfecto. Algo de la tuberculosis sabía, que particularmente yo me hacía la pregunta, ¿no? Digo, ¿será como tipo la vacuna, digamos, ¿no? Como en los comienzos de la vacuna, digo, aquella persona que tenía viruela, eh, arañaban a la persona sana y contagiaban o con saliva o algo de la persona enferma y ya era una vacuna. Eso era vacunarse. Digo, ¿esto no sería lo mismo? Es algo que yo me pregunto, ¿no? Es algo muy personal. ¿No sería lo mismo? O sea, ¿por qué huís? ¿Estarías vacunada o estarías contagiada? ¿Cómo sería, no? Bueno, son cosas que a mí se me ocurren, cosas para investigar también, ¿no? Eso le tenemos que preguntar al hematólogo forense que estuvo, a Héctor, ¿no? Haceme acordar después que se lo voy a preguntar de forma particular y después lo desarrollaríamos acá. Estaría bueno desarrollar ese tema también. Claro que sí. Sí, también es interesantísimo todo esto, muy, muy interesante. Julie, ¿cuáles son los pasos, no? Que nosotros no tenemos ni idea. ¿Cuáles son los pasos, digamos, para realizar una autopsia? Eso le interesa mucho a la gente. Bueno, voy a hablar, bueno, yo por lo general lo nombro como necropsia, ¿sí? Todos sabemos que en el ámbito legal es lo mismo. Autopsia, necropsia, ámbito legal, por lo menos aquí en Colombia es lo mismo, ¿sí? Sin Sí, embargo, sí, me parece más bonito. acá sí, acá también, pero acá llamamos más autopsia que necropsia. Sí, exactamente. No, y yo sé que en muchos lados pues es así. Por lo general yo nombro, bueno, digamos que nombro a la autopsia cuando es autopsia clínica, que es, digamos, un examen más superficial, ¿sí? A la necropsia para mí cuando es el examen más detallado, cuando nosotros en el área o en el ámbito forense queremos descubrir cuál fue la causal de muerte. ¿Qué es lo primero que se debe tener en cuenta? El tipo de muerte. Lo que yo te decía, voy a quitar de una vez un tabú que tienen las personas, ¿sí? No a todas las personas que se mueren se les practica la necropsia, eso es falso.
Solamente se le debe practicar necropsia a las personas que por alguna causa violenta, accidental o sospechosa han muerto. Violenta, mataron a alguien. Accidental, un accidente de tránsito, o que no sé si lo viste en algún momento, una señora iba pasando normal por un edificio y resulta que en uno de los pisos de arriba tenían materitas y una de las materas se cayó, le cayó en la cabeza a la señora y la señora lamentablemente murió. Es un tipo de muerte accidental. Sí, sí, muerte sí, pero sospechosa. pasó. Sí, sí, hubo Exacto. casos. Muerte sospechosa, por ejemplo, una persona que va al hospital, ¿sí? Aparentemente es una persona sana, que tiene su historia clínica de una persona sana, llega con un dolor de tobillo y resulta que muere. Eso es una muerte sospechosa. En esas muertes sospechosas, muchas veces entra a jugar las ciencias forenses y muchas veces no, y eso lo determina el familiar. Hay que tener en cuenta eso también. Cuando nosotros hablamos, por lo menos acá en Colombia, cuando se presenta una muerte violenta, independientemente de que yo como familiar esté o no esté de acuerdo con que le hagan la necropsia, por ser un tema legal, se hace la necropsia. O sea, tú quieras o no quieras, se hace. Punto. Claro. Cuando es un tema clínico, ¿sí? Digamos, una muerte sospechosa, lo que yo te venía comentando, la clínica o el hospital se encarga de hablar con los familiares y decirle, venga, es que esta persona, dentro de su historia clínica, aparentemente es una persona sana. Ustedes como familiares nos permiten realizar el proceso de autopsia clínica para poder determinar de qué murió, porque no sabemos de qué murió. Entonces ahí cuando llegan los familiares y dicen sí, no. ¿Listo? Entonces hay muchos aspectos. Nosotros tuvimos un casito en muerte sospechosa al ámbito forense, y es que una señora murió en la casa, ¿sí? Pero, ojo, entramos a jugar nosotros, ¿por qué? Porque resulta que la señora hacía parte de un proceso penal. La señora había puesto una denuncia con unos meses de anticipación por una violencia intrafamiliar, ¿sí? Entonces, nosotros no sabíamos si es que efectivamente se trataba de muerte natural o pudo haber sido causada de envenenamiento o algún otro aspecto. Entonces, ya esas muertes sospechosas definitivamente se pasan a estudiar legalmente. Otro temita que nosotros tuvimos para, digamos, para que lo entiendan un poquito más, fue un caso de un niño de 8 años de edad. El niño murió aparentemente por causas naturales, murió en un hospital, ¿sí? La mamá del niño estaba con el fin de que lleven solo a la funeraria, hagámosle el sepelio y enterrémoslo, pero era con un afán, y la señora ya llevaba mucho tiempo sin dejar que el papá viera al niño, ¿sí? Y que hagámosle el entierro. Entonces al papá, cuando se enteró de la muerte, eso le pareció muy sospechoso y solicitó la intervención de medicina legal. Él decía, no es normal que esta señora esté intentando acelerar tanto, pues digamos, el sepelio, que se le haga el sepelio a mi hijo. Cuando solicitó la intervención médico-legal, obviamente, pues él indicó el por qué. Se realizó una visita, ya es que ya el niño lo tenían ni siquiera en el hospital, lo tenían ya en la funeraria, a punto de arreglarlo. Se ingresó a la funeraria y se le empezó a hacer el estudio. Cuando se le hizo el estudio, se determinó que el niño sufría de abuso sexual. Por Dios. ¿Listo? Entonces, de abuso sexual y acceso carnal. Entonces, obviamente ya eso pasó a un tema legal. Claro. ¿Sí? Entonces son esos factores que hay que estudiar para poder determinar. Cuando yo analizo la causa de muerte o cuando yo sé cuál es la causa de muerte, o bueno, no sé cuál es la causa de muerte, pero analizo por qué posiblemente murió esa persona, es cuando ahí sí se da paso al protocolo de necropsia, ¿sí? Protocolo de necropsia que por lo general es apertura craneal, torácica y abdominal. Muchas personas dicen, voy a poner un ejemplo, muchas personas dicen, bueno, pero es que si esa persona murió en un accidente de tránsito, si ya sabemos que murió en un accidente de tránsito, ¿para qué le hacemos una necropsia si ya sabemos que murió en un accidente de tránsito? Te voy a poner un ejemplo no muy lejos, no conozco el caso, pero sí conozco a la persona que lamentablemente murió. No sabía que había muerto, hasta este año me vine a enterar, pero conocí cómo murió. El señor
iba manejando su automóvil, desplazándose de un lugar a otro, iba manejando su automóvil y se infartó. Cuando Muchos se infartó, casos, hay muchos perdió el casos. control del automóvil y se accidentó. Hubo un accidente de tránsito. Entonces, Claro. en ese caso, como es un accidente de tránsito, medicina legal, en este caso acá en Colombia, tomó el caso, realizó el proceso de necropsia y dentro del proceso de necropsia se determinó que no fue el accidente de tránsito la causa de la muerte. ¿Qué fue? El infarto. El infarto, claro. Exactamente. Sí, Hay sí, muchos casos que se han estudiado, personas que, por ejemplo, les disparan y mueren antes de recibir el impacto. ¿Sí? Entonces, precisamente para eso se determina. Hay personas que han podido ser salvadas de algún tipo de accidente, de un disparo, bueno, cualquier cosa, ¿sí? Pero cuando se hace el análisis dentro del estudio de la necropsia, se puede determinar que hubieron patologías que infirieron en que esa persona muriera de manera más rápida. Personas que no pueden coagular bien, por ejemplo. Personas que tienen alguna patología de base que obviamente aceleró la muerte, que de pronto en su momento una persona normal que no hubiera tenido ese tipo de patología, pues se hubiera podido salvar. Entonces, básicamente el protocolo de necropsia inicia pues conociendo aparentemente porque murió la persona, realizando apertura craneal, torácico, abdominal, se realiza evisceración completa, que es extraer los órganos del cuerpo. Dentro de los órganos del cuerpo se detallan cuáles fueron los órganos que estuvieron lacerados, que estuvieron comprometidos, se toman, se pesan, se toma una muestra, las muestras se mandan a patología, bueno, muchísimos estudios y por último un tabú que también tiene mucho la gente y es que dicen no, es que los órganos los trafican. Sí, es totalmente falso. Cuando se realiza una evisceración completa, los órganos nuevamente vuelven y se ponen, por lo general, el cerebro ya no va en la caja craneal, sino que se pasa a la caja torácico-abdominal, ¿sí? Pero por lo general todos los órganos van dentro del cadáver, ¿sí? ¿Por qué te nombro lo del tráfico? Primero porque hay que tener en cuenta que cuando una persona muere o antes de fallecer, los órganos tienen un lapso de vida, ¿sí? Cuando un cadáver es enviado a medicina legal o un cadáver es enviado a las funerarias, por lo general ya ha pasado mucho tiempo, ¿sí? Entonces ya claro. esos órganos no sirven para hacer algún tipo de trasplante. Claro. ¿Sí? No Sí, sirven. sí, sí. Que dentro de los cadáveres se pueden donar tejidos, claro, se pueden donar tejidos, se pueden donar huesos, se puede donar córnea, ¿sí? Y eso básicamente bueno, aquí en Colombia desde que estuvo Juan Manuel Santos de presidente, si no estoy mal, se determinó que cualquier ciudadano mayor de 18 años de edad es donante obligatorio. ¿Sí? Obligatorio. Obligatorio. Exactamente. No sabía. Ahora bien, si tú no estás de acuerdo, pues vas y pones una carta a notaría diciendo yo no quiero ser donante, claro. y se firma y se autentica, ¿no es cierto? Sí. En los hospitales, dentro de los protocolos de los hospitales, aún sabiendo que esto, digamos, es un decreto que salió, siempre van a pedir el consentimiento familiar, siempre y cuando la persona no se haya inscrito como donador voluntario. ¿Sí? Entonces le dicen a los familiares, su familiar tiene, no sé, muerte cerebral. Y la muerte cerebral que él presenta nos indica a nosotros que definitivamente la persona ya no va a volver. Usted como familiar nos permite realizar el trasplante de órganos, los órganos no sirven, vea que Entonces ahí es cuando los familiares determinan sí o no. Obviamente hay que mirar en este aspecto también si la persona es viable a donar órganos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, diariamente mueren muchos ancianitos, mucha persona mayor de 50 años. Cuando se presentan este tipo de casos, por lo general no se pide donación de órganos porque son personas que de una u otra manera ya han tenido un lapso de tiempo, de vida, al igual que sus órganos, y sus órganos ya se pueden encontrar un poco
lacerados como para hacer un trasplante. Entonces, por lo general, se buscan a personas jóvenes que hayan sufrido algún tipo de incidente y que puedan, obviamente, ser donadores de órganos. Entonces, esto es totalmente falso. Sí, con el tema de la donación de órganos, con el tema de tráfico de órganos, y después de realizar la evisceración completa, los análisis, obviamente se toman análisis de orina, se toma el humor vítreo, que es, por ejemplo, exámenes que se extraen del ojo para poder determinar algún tipo de tóxico, si tenía esa persona o no, estudios hematológicos. Consiguiente a ello, pues lo que se hace es embolsar esas vísceras, ponerlas dentro nuevamente de la caja torácico-abdominal, cerrar o suturar el cadáver y enviarlo debidamente a las funerarias para que ellos se encarguen de realizar la preservación y entregárselos a los familiares. Te comento algo particular. Mi papá, que ya no está en este plano desde el 2021, persona joven, 65 años, él a los 44 años sufrió una enfermedad de la córnea, digamos. El primer trasplante fue totalmente rechazado. A los 2 meses ya lo rechazó. Y el segundo trasplante también fue rechazado, pero a los 8 meses aproximadamente. Y sabes que nosotros recibimos los datos de la persona fallecida, y era una mujer de 80 años, ¿viste? Y mi papá joven, relativamente joven. Bueno, rechazo total, las 2 veces. Así que bueno, este tema me tocó mucho, ¿viste? Me hizo acordar a eso. No es fácil, no es así nomás. Y tenemos costumbre de juzgar socialmente, ¿no? De decir, sí, porque estos son todos, o son todos chorros, o son todos traficantes, o son todos que los hay y abundan, pero no son todos, porque si no todo estaría perdido, ¿no? Y esperanza cero, ¿no? Así que bueno, no, es terrible. Terrible, Julie, qué interesante. Te voy a volver a traer. Nos vamos a juntar Claro más que seguido. sí. Antes hablábamos mucho, ¿te acordás? Claro Por que sí, teléfono, sí, sí. claro. Un poco distorsionado, digamos, en el tiempo, pero bueno, tenemos 2 horas nada más de diferencia nosotras. Un 2 poquito. horas, un poquito, sí. Julie, antes de abandonarnos, te voy a hacer una última pregunta, que es la pregunta del millón. Si querés responderla, ¿no? Yo creo que sí. Conociéndote, yo creo que sí. Sí, totalmente. ¿Algún caso que te haya impactado, que te haya dejado una huella, una marca importante para tu labor o para tu vida misma? ¿Recordás alguna así fuerte? Tengo muchos, o sea, casos que uno dice duele en cierto aspecto, no tanto por el cadáver, porque pues uno sabe que las personas sufrieron, Claro. ¿sí? Pero por el tema familiar. El tema familiar es bastante triste, ¿sí? Porque es que detrás de ese cuerpo, que ya no está, la persona que ya no está, hay familia, ¿sí? Caso triste, te voy a contar 3 que tengo por ahí de rapidito. Sí, sí. El primer cuerpo que a mí me tocó era un señor que medía unos 2 metros largo, o sea, el tipo era muy grande y él tenía una obesidad mórbida, o sea, era obeso y era grande. Al tipo lo habían secuestrado, lo habían torturado, él llegó amarrado de pies y manos. Él llegó torturado, lo habían apuñalado cantidad de veces en el cuerpo, pero digamos que lo que le causó la muerte o le causó más daño fue un disparo que le pusieron directamente al corazón. Entonces, después de haberle realizado sin fin de torturas y quién sabe qué otras cosas le hubieron hecho, pues lamentablemente perdió la vida de esta manera, ¿no es cierto? Lo triste de este caso fue que el señor se encontró ya en descomposición avanzada. La familia llevaba ya algún tiempo buscándolo, sobre todo las hijas, y de pronto que lleguen esas hijas
como a, no tanto a hacer el reconocimiento del cadáver, sino que a entender que el papá ya no está, es lo difícil, ¿sí? Entonces uno Sí, no sabe sí. muchas veces lo que hay detrás de la muerte de una persona. Uno dice, bueno, uno recibe muchos cadáveres y uno dice, no, pues al fin y al cabo se murió, ya, y para allá vamos todos, ¿sí? Pero uno no sabe si dejó familia, si dejó de pronto si la familia dependía de él, si tenía hijos, si salió peleado con la esposa, el esposo, o sea, son muchos factores. Otro caso que yo tuve muy triste fue un caso clínico. Un caso clínico era un niño que tenía 12 años de edad. El niño llevaba aproximadamente hora y media de la muerte. O sea, cuando él llegó para el estudio que se debía realizar, él llegó fresquito, o sea, él estaba caliente todavía. Cuando nosotros lo descubrimos, o sea, lo destapamos porque ellos vienen amortajados, se le dice en el ámbito clínico. Cuando él llegó, él tenía lágrimas y saliva. Mira, yo conozco muchos tipos de cáncer y sé lo agresivo que son los cánceres. Bueno, sí, esa enfermedad, esa patología. Pero nunca había visto una enfermedad tan agresiva como la que tenía ese niño. El niño tenía leucemia, pero el cáncer había hecho metástasis en prácticamente todo su cuerpo. Y si tú le veías la piel, ya no era piel, claro. Era carne. O sea, la enfermedad se le había comido la piel, se le estaba ya comiendo la piel. O sea, fue muy triste. Por favor. Cuando él llegó, lo que te digo, él tenía lágrimas y eso a mí me impactó mucho. Y fuera de que tenía lágrimas, él murió por un derrame cerebral interno y tenía los ojos inyectados de sangre. ¿Sí? Cuando uno ve este tipo de casos, o bueno, cuando yo vi este tipo de casos, yo decía, es que es un niño. O sea, nunca había visto una enfermedad tan agresiva, un cáncer tan agresivo como lo vi con ese niño, porque he visto cáncer, sí, he visto tumores, sí, pero que se estuviera carcomiendo la piel de una persona nunca lo había visto, nunca, te lo juro, nunca. Claro, y más Y con un verlo con chiquito. Claro, y verlo en un verlo, chiquito. exacto, verlo con un niño de 12 años de edad, triste. Además de eso, los amiguitos del colegio fueron y le hicieron despedida y pues eso también fue muy triste, porque a él le llevaron, Sí. a lo arreglaron, cuando lo arreglaron él le pusieron el uniforme del colegio, entonces como que todos sus amiguitos del colegio, del salón, fueron, le hicieron la despedida, estuvieron pues ahí, digamos, con él, y eso es triste, Sí, ¿sí? claro que Porque pues son sí. casos que uno Sí. dice no, o sea, no se justifica. Y por último, me pasó con una chica venezolana. Ella llegó para realizarle el proceso de necropsia porque era una muerte por suicidio. Ella llegó y digamos que el impacto no fue como la muerte, ¿sí? Porque pues casos de suicidios, mucho. Ella ya se había intentado suicidar con anterioridad porque ella tenía signos de cortaduras bueno, en la muñeca, en el antebrazo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues obviamente esos signos se podían determinar que eran de días atrás, ¿sí? Pero por último, pues ella decidió, obviamente, suicidarse poniéndose una cuerda y bueno, colgándose, ¿sí? Ahorcándose. Lo triste de este caso no fue la muerte como tal, sino lo que había detrás. Cuando la señora se suicidó, decidió suicidarse, ella estaba sola en su casa, ¿sí? Y ella decidió suicidarse en la puerta de la entrada. Entonces, cuando llegó el papá, ella vivía con el marido y con los dos niños, un niño de 3 años, un niño de 5 años. Cuando ella llegó, cuando los familiares llegaron, pues lo primero que se encontraron fue el cuerpo de la mamá totalmente suspendido, ¿no es cierto? Sí. El niño más grandecito, al ver este episodio, le dio un ataque cardiorrespiratorio. No. O sea, que mientras a ella se le estaba realizando un proceso de necropsia, el niño se encontraba en UCI. Entonces, mientras en un lado con nosotros estaba la hermana de ella, en el otro lado en UCI se encontraba el papá con el niño mayor. Por Dios. Entonces, esos casos son bastante complejos y bastante tristes. ¿Qué te parece? Sí, 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 sí. Además te los acordás
Te los acordás así nomás, no es que te olvidaste de algún paso. Eso fue impacto. No, y yo, o sea, yo he visto muchísimos cadáveres. Creo que la gran mayoría me acuerdo. O sea, de pronto se me saldrá por ahí uno o dos. Hace poquito tuve un caso, no lo puedo nombrar ahorita porque es un caso que está abierto, que también fue muy doloroso, ¿sí? Que son casos que a uno le llegan y que uno no espera. Claro. Pero son casos que de una u otra manera pues a uno lo marcan, obviamente, y pues que uno también entiende la tristeza de los familiares. Por ejemplo, mira, a mí me pasó algo, no sé si tú te has dado cuenta de mis estados entre ayer y hoy, pero yo aún no puedo superar lamentablemente una compañera que estudió conmigo muy joven, o sea, ella tendrá si acaso un año mayor, o bueno, tendría si acaso un año mayor que yo, no creo que somos de la misma edad. Y que me llegara ese mensaje así como, oye, tu compañera murió, ¿sí? O sea, yo decía, he perdido muchos amigos, lamentablemente, pero yo decía, no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. Murió acá en Bogotá, murió por una enfermedad, no sabía que tenía lupus, no tenía ni idea, pero son historias que a uno lo marcan y uno dice, definitivamente hay que disfrutar la vida porque uno está vivo, pero uno no sabe en qué momento se va. Sí, uno puede estar muy feliz y muy contento, pero pues ahorita puedo estar hablando contigo, ahorita salgo y... Claro, o a mí. Bueno, Yulita, mil gracias, mi amor, mil gracias. No, Lorena, muchísimas gracias a ti, en serio, por la invitación y cualquier cosita, pues estamos ahí pendientes. Dale, lo cuídate. Que necesites me avisas. Dale, vos también, cuídate mucho. Arriba el ánimo, mi amor, Arriba el ánimo. Tómate una copita de algo, dale. Claro que sí. Sí. Dale, un abrazote. Gracias. Igualmente, Dios te bendiga, que estés muy bien. Igualmente. Chau, chau. La Asociación de Comunicación y Prensa de la República de Argentina te capacita, protege y te valida la difusión de tus contenidos en las redes sociales y en cualquier otro medio. Para mayor información, comunícate al WhatsApp +54 911 6722 3515, +54 911 6722 3515 o escríbenos al correo accpra.federal.1@gmail.com accpra.federal.1@gmail.com. Asóciate y obtenés tu credencial.